Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 13 de abril. La lección se titula El pacto con Noé. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Venimos, Señor, en este nuevo amanecer, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su misericordia, de su gracia, que cubra, Señor, y fortalezca nuestra vida. Gracias por estas lecciones, las cuales nos enseñan cuál es tu voluntad, qué debemos hacer, cómo vivir el día de hoy para poner en alto su sagrado nombre. Santo Espíritu, reina en nuestras vidas, para que el día de hoy sea un día de victoria, para alabar y poner en alto el nombre de nuestro Creador y Redentor. Gracias, Dios eterno. Todo lo suplicamos sin merecer nada, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El pacto con Noé. Recordemos la lección, una de las lecciones anteriores, la número 1, o más bien la lección número 2, que decía los conceptos del pacto. La base de todo pacto es la ley de Dios. ¿Cuántos pactos hay? Uno. Es la ley de Dios. ¿Quién dio ese pacto? ¿Quién lo escribió? ¿Tuvo que ver el hombre en eso? No. Todo es dado y escrito por Dios. ¿Cuál es el propósito? El que usted y yo seamos salvos. El pacto es el medio que Dios nos da para que podamos ser salvos, para poder llegar nuevamente al lugar que Él había colocado a la humanidad y que el hombre desobedeció y cayó. El pacto con Noé es la voluntad de Dios con la humanidad para que pueda ser salva. La base, como les digo, la ley de Dios, lo cual implica obediencia a Dios, poner a Dios sobre todas las cosas, eso es lo primero, y
amar a Dios a través de amar a nuestro prójimo. En Génesis capítulo 6, versículo 18 nos dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense que allí nos dice nuestro pacto, como indicando de que ha sido hecho por Dios y el hombre. Allí en el Génesis 6, 18 dice mi pacto. O sea, es mi voluntad para que ustedes puedan entrar en el arca. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Aquí en Génesis 6, 18, a simple vista no encontramos mucho, pero aquí encontramos los fundamentos del pacto bíblico que Dios se hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo. Muy simple. Vamos a ver cuáles son los acuerdos que concerta Dios con la humanidad. Dice allí, sin embargo, hay más elementos de los que se ven a simple vista. Para empezar, está el elemento de la obediencia. La obediencia por parte de la humanidad. Ok, aquí está el pacto. ¿Quieres salvarte? Bien, entonces vas a obedecer lo que está escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? La ley de Dios. Tienes que obedecerla. Si no la obedeces, quebrantas el pacto. Y entonces seguirás donde estás, perdido. Pero si la obedeces, si obedeces el pacto, entonces la cosa cambia. Pasarás de perdido a rescatado. Sigue diciendo, Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Pero Noé y su familia tiene que hacer una parte. Por eso dice, tiene su parte que hacer. Y si no la cumplen, el pacto se rompería. ¿Y cuál era la parte de hacer de ellos? Obedecer. Obedecer lo que estaba en el pacto. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores en última instancia. Porque mediante el pacto son los beneficiarios. Porque ¿qué es lo que ofrece el pacto? Salvación, vida eterna. Para los que obedecen. Así es de que a Noé se le da ese pacto. A Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Por qué solo a ellos? No fue solo a ellos. Ese pacto estaba para toda la humanidad. Pero la humanidad, como hemos visto el día de ayer,
Los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mar. La tierra estaba llena de violencia. Así de que ellos pisoteaban la ley de Dios, los mandamientos. No tenían temor de Dios. Pero Noé halló gracia, porque la casa de Noé obedecía la ley de Dios, obedecía el pacto que Dios había hecho con la humanidad allá en el jardín del Edén, para poderlo rescatar. Sigue diciéndonos: si Noé le hubiera dicho que no a Dios y no hubiese querido acatar el pacto, o hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, ¿cuáles habrían sido los resultados para él y su familia? La misma que a los demás: destrucción. Pero ellos, Noé y su familia, ellos perseveraron. Ellos dependieron de la gracia de Cristo. Se mantuvieron íntegros, fieles a Dios y caminaron con Dios. Su testimonio en un mundo lleno de maldad, ellos se mantuvieron de parte de la justicia, de parte de Dios, y fueron la luz para el mundo en aquel entonces. Dios dice más abajito ahí, Dios dice que es mi pacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Quién lo hizo? Dios. Cuando Él dice mi pacto, está diciéndome, yo lo creo, te lo doy a ti. Aquí están los términos. Si tú los aceptas, los obedeces, entonces el final del pacto es salvación y vida. Noé encontró en la obediencia salvación del diluvio. Encontró que fuese un instrumento de Dios para llamar a otros. ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? ¿Habría algún motivo para decirle, Señor, aquí esto no está bien, hay que cambiarle, hay que ponerle de esta manera? Porque nos está introduciendo a nosotros, pero Dios no dice así. No dice nuestro pacto, Él dice mi pacto. Si dijera nuestro pacto, podríamos nosotros decir, aquí hay que hacerle cambios. Pero no hay cabida para cambios. La ley de Dios es perfecta y es para siempre. Si la amamos y la obedecemos, estamos obedeciendo el pacto de Dios. Sigue diciéndonos allí, independientemente de la particularidad de esta situación, aquí vemos la dinámica básica, divino-humana, que se encuentra en el pacto. Al establecer mi pacto con Noé, Dios muestra nuevamente
su gracia. Demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La paga del pecado es muerte. ¿De qué quería salvar Dios a la humanidad? De la muerte. Al establecer su pacto, ¿qué está estableciendo Él? Está estableciendo una puerta para que el ser humano pueda ser salvo. En resumen, dice ahí, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales en la que cada socio del pacto depende del otro. O sea, de que nosotros no tenemos y no podemos ver a Dios como un igual a mí. Él es superior. Él es nuestro creador, nuestro redentor. Sin embargo, Él muestra ese amor para con nosotros, pero que nosotros los seres humanos tengamos respeto hacia Él, a su nombre, que no lo veamos como un igual. Así es de que nos dice, ¿podríamos decir que Dios se beneficia del pacto? ¿Qué cree usted? ¿Quién es el beneficiado del pacto? ¿Dios o la humanidad? Dios y el que obedece. Vamos a ver, Dios podría beneficiarse un poco al sentir ese gozo de poder volver a tener cerca de sí a la humanidad para poder ir como iba con Adán y Eva al jardín del Edén a platicar con ellos, lo que ahora Él no puede. Sería ese gozo en el corazón de Dios. Por eso dice allí, podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que lo hacen los seres humanos. Él se beneficia porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Son sus hijos, creación, hechura de sus manos. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nos beneficiaríamos nosotros, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Nosotros estamos necesitados de gracia, necesitados de salvación, necesitados del perdón. Él ha dejado ese pacto para poder estar cerca de nosotros. Aquí hay una analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Quiere decir que el mar estaba picado, muchas olas, fuertes olas, y se cae el hombre. Alguien desde la cubierta lo ve que se cayó y le dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Ahora, sin embargo, el que esté en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. Eso es el pacto. ¿Dónde está el hombre? En medio de las olas de este mar, aquí en la tierra, donde reina la desobediencia, donde reina el pecado, la maldad, el crimen, bueno, donde reina todo eso,
porque se pisotea constantemente la ley de Dios. El corazón humano piensa más en sí y no piensa en Dios. Así está el mundo. Allí estamos nosotros. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, manda este salvavidas para que nos aferremos a Él y Él pueda sacarnos de ese lodo cenagoso, de esa vida de pecado, y colocarnos en un lugar seguro, sobre la roca, sobre Cristo. Eso es lo que hace el pacto. Pero soy yo el que voy a decidir si tomo o no ese salvavidas y permito que Dios me saque. Puede ser que lo haya tomado y ya casi me esté llevando hacia el barco, pero yo mismo puedo decir, bueno, no, ya no quiero. La decisión es mía. Pero si me aferro a ese salvavidas que Él ha lanzado a ese mar agitado, y me aferro y me mantengo, encontraré salvación. Por eso dice, es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado, en cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. ¿Qué ha hecho el hombre en el pacto? Nada. Todo lo ha hecho Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Aferrarse a este pacto que Dios ha establecido y ha hecho para salvación mía. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú con el pacto? ¿Qué hizo Noé? Noé se aferró, Noé obedeció. Por eso es que Dios dice de Noé que era un varón justo, perfecto, que caminó con Dios. Eso necesitamos hacerlo nuestro. Necesitamos también que se diga de mí, que se diga de usted, pero que lo diga Dios, que somos justos, perfectos y que caminamos con Él. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad, semejante a la de Cristo, las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. A menudo se escuchaba su voz, elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador para los incrédulos.
Eso está en Cada Día con Dios, página 233. El mundo ha llegado a ser temerario en la transgresión de la ley de Dios. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad. Se han fortalecido mutuamente en la opresión y la crueldad que ejercen contra su herencia. Pero existe una línea que no pueden traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora, casi han pasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia y misericordia. El Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir los desmanes de la injusticia. En los días de Noé, los hombres habían descuidado la ley de Dios, hasta que casi todo recuerdo del Creador había desaparecido de la tierra. Su iniquidad alcanzó tal grado que el Señor trajo el diluvio sobre la tierra, que arrasó a todos los impíos habitantes. En diversas edades, el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. Cuando ha llegado una crisis, Él se ha manifestado y se ha interpuesto para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis y entonces su intervención se efectuó en forma notable. En esas ocasiones, Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 41. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos, sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron atención. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Eso está en la Historia de los Patriarcas y Profetas, página 378. Así que, mis queridos hermanos, el pacto que se le dio a Noé es el mismo pacto que tenemos hoy, y es amar, guardar los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Allí manifestamos amor a nuestro Dios y Creador y Redentor, y amor hacia nuestro prójimo. Si vivimos respetando, amando el pacto del Señor, estamos en su gracia y estamos caminando el día a día con Dios. Así es de que, queridos hermanos, no olvidemos esta analogía del hombre que cayó del barco y que se le lanzó un salvavidas. Así es de que nosotros mantengamos nuestra fe puesta en Jesús. Él es nuestro salvavidas.
Aferrémonos a Él y por medio de Él seremos salvos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.